Jonita, buenas, buenas. Pues ahora sí que ustedes tienen la palabra. Yo ya tengo mi deontología cantomista. No se crean, no se crean. No, pues a ver cómo les ha parecido todo. Creo que las... Sí, sí, no, adelante. dale, dale, nomás, Bueno, dale, nomás. que una de las buenas cosas del curso de Kant, más allá eh, del contenido que tenemos en general, porque pues uno se puede tomar muchos cursos de Kant en internet o de otras personas, pero lo que vimos aquí que no se da mucho, que es lo contrario a Cassirer, que es la parte Heidegger-Brentan, que no es nada más así como un estudio de nociología, sino es una fundamentación metafísica. Eh, yo cuando tomé el curso, yo lo tomé bajo el estigma de lo que alguna vez Jonathan dijo. ¿Quieres entender lo que pasa en la progresía y en el mundo y cómo se está yendo todo al carajo? Tienes que entender y leer a Kant, ¿no? Yo traía ese estigma y dije, bueno, vamos a leerlo, vamos a entenderlo para ver qué es lo que está pasando. Eh, ya había tomado, no cursos, sino había leído Crítica de la Razón Pura alguna vez. Fue pesadísimo. A la fecha todavía lo sigo abriendo para consultas. Pero creo que lo que más ha servido, lo que más me ha ayudado es a estructurar y ordenar todo para saber si lo que te dicen te cuadra, para saber si lo que te venden es real, para ver si tiene sentido. Claro. Entonces, ya todo lo que tú recibes de quien sea, cuando traes esta mentalidad de crítica, te llegan con algo, te cuentan algo, y ya no nada más es qué bueno, y de ahí nos vamos, sino cuando te lo cuentan te vas para atrás de todo lo que está diciendo para ver si tiene sentido y empiezas a preguntar si es verdad o no. Y le preguntas a quien sea que te lo diga. Y lo que estaba diciendo, lo que están comentando, eh, te das cuenta de que todo lo que te dicen, en casos de política, en casos de influencers y demás, no hay contenido. Pero al mismo tiempo que te das cuenta que no hay contenido, o que por lo menos te das cuenta que no se sostiene, lo que quisiera saber es cómo remontarlo, cómo combatirlo. Esa es la otra parte, porque una cosa es cuestionarlo bien, lo cuestionaste, lo puedes desmontar, pero ¿y luego? Pero es incongruente con la realidad. Exacto. Este, perdón que te haya interrumpido. No, claro, o sea, eh, y lo malo es que se tiene tan poca sustancia en las creencias, en la fe, en la política, en Mm. todo. Hoy en día, que llega cualquier hijo de tal por cual, te cuenta algo, te da un mundo supuestamente de verdades y tú te las crees, no las cuestionas. Y no, y claro, es como decís Alonso, y esto que estamos dando, justamente lo que dimos hoy, todo esto de Sartre, es de alguna manera el intelectual o el teórico que le da base de alguna manera a eso, a la no credibilidad, al que no sea, digamos, creíble, La existencia tanto de Dios. exacto, y la Bueno, fe. de hecho, eso yo le iba a comentar, pero dije, pues ya no estamos saliendo de clase, ¿no? Pero cuando decía Sartre, sí, el cortapapel está diseñado para eso y nada más. Y si Dios creó al hombre y lo diseñó como tal, entonces, pero el hombre es libre, entonces Dios no existe. Ahí lo primero que se me vino a la mente fue el debate que tuvo Jonathan con Dante, de la predestinación. Exacto. Es que para mí una de las mejores refutaciones a lo que dice Sartre, o al menos pensándolo en el ser humano, es entonces, o sea, si nosotros lo podemos determinar libremente, para mí, yo soy muy, estoy muy abrazado, digamos, a la filosofía de Schopenhauer, pero vos no podés, no podés elegir qué querer, en el sentido de que vos tenés cosas que parten de tu propia naturaleza, fisiológicamente, entre otras cosas, desde todo, desde el hambre, el apetito sexual, por decirlo de alguna manera, de todo, pero vos no podés elegir no tenerlo.
Entonces, cuando vos estás obedeciendo a, digamos, a satisfacer esa parte, digamos, más animal, por decirlo de alguna manera, o que surge de nuestra naturaleza, ¿estás siendo libre? Claro, O no sea, sé, digo, no se puede autodeterminar. En todo caso, puede controlar, o a mi parecer, el ser humano con esa misma capacidad, como le decía hoy a Jonathan, de la razón, entre otras cualidades. Este, Yo dale. creo que el problema ahí, disculpa que te interrumpa, Ariel. Yo creo que el problema ahí de Sartre también tiene que ver con la epistemología que ocupa él, el razonamiento que ocupa para llegar a la conclusión de que uno es libre y que puede darse su propia esencia. Yo creo que por ahí va el primer problema. Y lo Exacto. segundo, de que el ser humano es libre, entonces uno se puede dar su esencia, su naturaleza. claro. Sí, Entonces, o sea, es primero cómo llegó a esa conclusión. Yo creo que eso hay que rebatirlo. Es que claro. niegan la esencia, ¿no? Niegan la naturaleza. O sea, ya comienzan negando la naturaleza, que es imposible conocer, ¿no? Al ser en sí, al noumen. Claro, y de hecho el profe Jonathan en una clase yo le pregunté, pues, fue en Santo Tomás de Aquino, en el curso de Tomás de Aquino, y cómo uno combate todo este nihilismo posmoderno. Y él dijo con ser, porque siempre va a ser mejor ser que no ser. Bueno, Ahora, si ese uno lo en ese aspecto, cuando llegó el tema de Sartre, de los filósofos franceses que para entender a Heidegger leyeron a Sartre, bueno, pero Sartre parte del vacío. Heidegger no parte del vacío. Entonces, ahí hay una... Heidegger no parte del vacío, así como lo entiendo yo, no parte del vacío. Lo que pasa es que parte que tú eres una mera potencialidad que no tiene una esencia dada. Hay una Pero existencia, pero no hay una esencia. exacto, pero es el tipo de cuestiones que te haces, de preguntas que te haces que vas para atrás, en lugar de que a partir de aquí vamos para enfrente, es para atrás porque las preguntas que se hace uno como que no cuadran conforme lo que me van contando. Y entonces ves ahí una contradicción en los postmodernos de, ok, que leyeron a Heidegger con base en Sartre, pero ahí hay una contradicción más o menos que no me cuadra. Entonces no te lo crees ya de lleno. Bien antes lo cuestionas. Lo Claro. Es que Sí, cuando ya entras yo diría que cuando entras ya en Foucault, ahí es cuando definitivamente hay una deshumanización total. Hay pura episteme, como diría Foucault. Ahí nace toda esta cuestión del constructo social, de que todo es lenguaje, de que está determinado por el lenguaje, la cultura, entonces, esa pseudo filosofía Foucaultiana. Porque Claro, no es solamente Heidegger, es un desarrollo a partir de esas líneas de pensamiento, que van generando otras líneas que no tienen a cómo estamos. sí. sí. Sí, irónicamente, yo siento que lo que pasa en la actualidad es que como el posmodernismo, especialmente, ¿no? Que se quita, como usted, quien había dicho que Sartre pase del vacío, ¿no? Yo creo que se quita a Dios de la ecuación y al fin y al cabo el ser humano eh, es un ser, es una especie que de alguna manera busca worship, ¿no? O sea, busca como alabar, no sé cómo se podría traducir, sí, como eh, worship, ¿no? O sea, como si alabar algo, de alguna manera. Entonces yo creo que si tú quitas como a Dios de la ecuación, terminas alabándote a ti mismo y a lo que tú crees que es como tu universo y tu verdad, ¿no? Entonces es peligroso porque llegas a un punto en donde puedes ser lo que quieras, ¿no? No tu género no existe, o sea, ¿no? O sea, existen miles de géneros, tú puedes ser lo que quieras. Eh, nada es real, todo es como tú lo percibes, ¿no? Entonces, yo creo que justo es lo que ha pasado, ¿no? Que de alguna manera el ser humano ha querido desplazar a Dios de la ecuación y sin darse cuenta que Dios está en ti, ¿no? Y bueno, está en las mismas escrituras, que de alguna manera Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que yo también voy interpretando con mi fe y todo, ¿no? Pero sí es interesante ver eso también. Yo me acuerdo, para mí ver esta relación entre Lutero, Kant, la modernidad y el origen del progresismo es como que una explosión a la mente, pues. Porque en las clases de filosofía que ya había tenido anteriormente, pues no sé por qué siempre iba con los ontólogos, luego con
con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, y luego se saltaban directamente a Kierkegaard, pues, y yo no había visto, por ejemplo, todo este proceso que había con este Ockham y, y, y este giro a la inmanencia y en el voluntarismo. Entonces, sí, para mí es como que nuevo, sí, totalmente. ¿Cómo lo Sí, vean? o sea, el giro en la inmanencia. Ajá, o sea, la perspectiva de que todo esto sale desde la escolástica, ¿no? La baja escolástica. Y, y sí, al principio me ha costado un poco de trabajo poder seguirle el ritmo a las clases, porque es ver la clase y luego después volver a escuchar el video grabado, ¿no? Que está en YouTube para volver a entenderle y tomar notas y regresar a los textos. Está un poco medio difícil. De alguna manera como que Kant, no sé ustedes qué piensan, pero me parece que Kant es el que le pone, digamos, filtro a la razón para no, digamos, afirmar cualquier cosa gratuita. Entonces, no sé si ustedes de alguna manera, dice Jonathan que nadie viene a ser el mismo, ¿no? Antes y después de Kant. ¿Ustedes sí realmente, desde su perspectiva, consideran que ha tenido ese impacto Kant ustedes ahorita en este trayecto por Kant? Bueno, en mi caso, la verdad que ha sido muy interesante, porque no, yo en su momento, o sea, como empecé a conocer a Jonathan, ¿no? Y después, bueno, entrando en este curso y viendo también la gente con talentosa, ¿no? Y de alguna manera llena de conocimiento que hay aquí, la verdad que es impresionante luego poder compartir y entender también diferentes pensamientos o perspectivas que dicen aquí. Y a mí lo que me ayudó mucho de Kant es más que nada como aprender a pensar, ¿no? O pensar diferente, porque creo que muchas veces te dejas llevar eh, sin necesariamente cuestionarte el porqué de las cosas, ¿no? O sea, por más que a lo mejor, bueno, Kant no es racionalista, pero el hecho de que sea idealista y su manera en la que, especialmente las primeras clases, que como dijo otro compañero, la sigo repasando de cómo estructurar el pensamiento, me ha encantado. Y sí, es increíble todo lo que... Y bueno, el texto que leímos hoy del profe, ahí la quedé anodado porque es impresionante la cantidad de conocimiento que puede haber allí y que no necesariamente entiendo yo en este momento. Entonces, claramente necesito capaz más lectura, más empaparme de los diferentes conocimientos, ¿no? Y para poder también estar a la altura, para comprender y también poder también aportar ideas y todo, ¿no? Pero en realidad muy bueno, muy lindo el curso, me gustó mucho. Y creo que sobre todo, al menos yo, al ver a estas voces de México, que son las más estridentes, que tanto jalan para un lado, ¿no? Para la izquierda fundamentalista, o para los liberales, veo que ya a través de este curso, veo que carecen profundamente de un conocimiento de la metafísica y que tienen, no existe como que una ideología bajo sus postulados y lo que digan, sino es demagogia pura, pues. Tanto, no sé ustedes, no sé quién sea aquí en México, no sé si usted, Curtius, sea de México, creo que Arturo sí es de México, pero yo los veo vacíos. Sí, justo vivo aquí. Yo es raro porque yo soy argentino, pero viví toda mi vida en México, entonces ya soy mexicano también. Y también está el dicho de, exacto, de los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada, ¿no? También, ¿no? Entonces, de alguna manera me siento también mexicano. Y sí, siento que ahora que lo mencionas, tienes razón. Sí, y bueno, se puso mucho de moda, ¿no? Rusarín, en su momento también. Eh, y sí, no, siento que no nada que ver, ¿no? Es que Claramente. no hay fundamento en nada de lo que dicen cuando los empiezas a cuestionar más allá de lo que te repiten. Eso por un lado. Y aparte, en cuanto no solo cuestiones de marketing o política, también son totalmente pragmáticos a lo que venga y convenientes en lo que les jale cualquier, en este caso, política, votos, en el caso de marketing o influencers, pues cualquier tipo de ingreso. Pero todas las cuestiones más allá de eso
y no te van a saber responder. O te inventan una capa sobre otra capa, como Busarín, o en el caso de los políticos, te van a dar la vuelta, como AMLO, que te dice algo y te termina hablando otra cosa. Se lo veo totalmente vacío el discurso. Y yo, al menos, yo siento que hay una orfandad, al menos aquí en México. Me gustaría, no sé, que Jonathan se venga a vivir a México o que haya un Jonathan, porque veo que la manera en que puede desarrollar los temas, la manera en que puede explicar las cosas y fundamentar es bastante importante para que un movimiento político y de gobierno pueda tener una buena base, pues, y sentirnos que pueda funcionar y que pueda contrarrestar a la izquierda divagante que ahorita está gobernando México. Sobre todo creo que es lo que más me preocupa y lo que más veo desde que comenzamos las clases. Pues. Puedo comentar en mi caso aquí en Chile. Yo creo que el principal panorama es que el problema también en Chile hay una emancipación cultural brutal, o sea, más que el progresismo mismo, pero no hay una conciencia histórica, no hay una conciencia eh, política. El chileno es muy bueno para trabajar, es muy empeñoso, pero también todo se queda en lo económico. Entonces, eh, eso quería aportar. Me fue la otra idea. Sí, lo mismo pasa en México. No sé si tenga que ver que tiene más o menos como 150 años, 200 años que perdimos como que el padre, perdimos la hispanidad y quedamos separados, ¿no? En diferentes, como dice el maestro hace ratito, ¿no? Como en diferentes repúblicas pequeñas, pichiruchis, Mexiquito, Bolivia, Argentina. Entonces, cada quien ahorita como que está tratando de sacar y trabajar y de poder realizarse solamente económicamente, pero no tenemos como que esa guía, pues. Y como que todos están Es como que pollos sin el cabeza. viejo, es la vieja estrategia, o sea, divide y vencerás. Así es. Claro. Sí. Entonces, bueno, ahora me acordé que también hay mucho eurocentrismo aquí en Chile, porque tú le preguntas a la gente, el chileno común y corriente, qué opina Europa, y te dicen, "Este es que están años luz de nosotros", ¿no? No sé si se usa la misma frase en sus países, pero aquí pasa mucho. Están años luz de nosotros, pero ¿años luz de qué? ¿De degradación será? Sí, veo que muchas personas ven a Europa como ese lugar en donde gobierna la razón, donde está ese lugar del primer mundo. Pero no sé, también al escuchar a Miklos Lucas, me parece que lo dijo alguna vez y también Johnny, nosotros tenemos todavía esa esperanza que tenemos la relación con la tierra y tenemos nuestra cultura, nuestra familia y nuestra fe. Y ahí es donde nació como que, bueno, al menos a mí en lo particular, esa esperanza de nuevo, ¿no? De que Latinoamérica, Hispanoamérica, creciera como una nueva manera diferente de ver la manera de organizar una nación y un orgullo nacional y un país. Eso al menos sí me llenó de esperanza, ¿no? En estas clases. Sí, y les quiero preguntar una cosa de las que son las cosas, una de las cosas más ricas de Kant, ¿no? Una de las cosas más ricas, a mi parecer, de Kant, que son estas, las operaciones y cómo aprendemos, cómo entendemos, cómo se entiende en Kant. A ver, ustedes, cómo cómo les cayó, cómo lo recibieron, este discernimiento y este mapeo que se hace del pensamiento y la razón en cuanto a que como facultades tenemos la sensibilidad, el entendimiento y la razón, ¿no? Y que permite percibir, comprender o pensar y que nos lleva al contenido de las intuiciones, conceptos o juicios. Ese discernimiento que hace Kant, ¿ustedes qué les pareció? ¿Lo notan en la práctica? Dicen, ya me doy cuenta cuando yo, digamos, estoy teniendo la operación de razonera, esto lo entendí, esto lo razoné, esto lo entendí por intuición. ¿Qué nos pueden comentar de eso? ¿Cómo lo ven ustedes esa parte? Que es una de las partes como más icónicas, uno de los mayores aportes de Kant. Eh, bueno, este, difícil, porque
Evidentemente todavía no terminé la obra de Kant y este, es una obra muy difícil. Y a lo que me inclino yo siempre a pensar, evidentemente será por lo que estoy estudiando, es el tema epistemológico, ¿no? El tema de las ciencias. Y ciertamente, por las clases que hemos visto y por lo que estamos entendiendo, creo que es cierto, hay como una connotación, no sé si llamarlo idealista, pero sí kantiana, muy evidente de las ciencias de hoy, al menos en la facultad donde estoy yo. Es muy claro, cuando uno contrasta estas clases con las clases de la facultad, uno va como atando cabos, ¿no? de la realidad de las cosas. Entonces, eh, claro, estamos muy atravesados por Kant en ese sentido, y yo pienso que sí, que ha cambiado prácticamente toda la concepción de la ciencia, y claro, yo estoy en búsqueda de intentar entender la ciencia, pero que no sea desde Kant. Yo no sé si ustedes han pensado algo, si ustedes tienen alguna noción, si tienen la misma inquietud, ¿no? De poder. Ciertamente yo no he profundizado en Aristóteles, he leído algo, pero sé que me falta mucha lectura. Quizás hay cosas que ustedes entienden y yo todavía no he alcanzado, este, pero ¿cómo entender la ciencia si no es desde esa perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva idealista, ¿no? Si es desde una perspectiva realista, ¿cuáles serían sus métodos, ¿no? ¿Cuáles serían sus técnicas y métodos para poder conocer al fenómeno realmente, ¿no? Sin que, como sabemos, colocarle la esencia, sin que el sujeto le coloque la esencia, ¿no? ¿Cómo llegar a descubrir eso? Eso es una de las preguntas que me estoy haciendo en estos momentos, y quizás logre responderla. Sé que me falta mucho estudio, pero bueno, es una inquietud. No sé qué opinan ustedes. Eso que está diciendo usted creo que es algo que igual me pasa a mí. Y al menos dentro de la ignorancia que yo tengo y lo poquito que he podido y el tiempo que he podido estudiar, pues la ciencia en algún momento fue filosofía natural, ¿no? Filosofía que avaló de primera mano estos procesos científicos, pues. Y considero, no, yo sé, no sé, tal vez Arturo tenga como que más experiencia en esto, pero la ciencia tiene como que el dominio de una parte y la capacidad de poder entender ciertas partes y ciertos procesos que pueden medirse, pesarse y verse y tocarse, ¿no? Pero dentro de la filosofía y dentro de la metafísica está todo lo que puede llegarse a conocer, ¿no? Puede llegar el ser humano a poder entender, ¿no? Y es como, no, creo que fue en el chat en donde llegamos a platicar alguna vez de que la metafísica y la razón y la ciencia puede conocer de alguna manera una pequeña partecita de la uñita del pie de Dios, ¿no? Pero es lo que todo lo demás es inmenso, enorme, ¿no? Pero entonces ya de todo lo que podríamos conocer que está en la razón, está la metafísica, aquí adentrito tal vez hay una partecita donde está la ciencia, y la ciencia tiene una capacidad potente de poder explicar ciertos mecanismos. Apenitas me encanta la bicicleta y me fui a caer. Entonces un primo que tengo que es médico, me dijo, no, mira, esto, yo agarro los papeles, ¿no? De los exámenes, y digo, ah, chinga, y esto, o sea, leyendo con Hegel, ¿cómo se entiende, no? En estos números, todas estas cosas, ¿no? Entonces le digo a mi primo que es médico, ¿no? Y digo, o sea, esto no lo entiendo ni con Aristóteles, esto no lo entiendo con Kant, ¿no? Entonces es como esa especificidad, pero es un campo que está dentro de la filosofía y dentro de la metafísica. Porque creo que fue Johnny el que alguna vez dijo que no hay, de los ladrillos fundamentales con los que se maneja la ciencia, no hay nada propio de la ciencia.
todos aquellos fundamentales, como el número, el ratio, la proporción, los elementos químicos, el ser humano, la justicia, todos son conceptos metafísicos. Pero eso es más o menos, no sé, tal vez Arturo pudiera explayarse un poco más en esto, así, poquito a poquito es lo que yo he podido llegar a entender. Pues sí, mira, fíjate que en ese sentido, bueno, sí, ya desde, bueno, digamos, para el consolidar una metodología científica ya se viene fraguando desde Platón, incluso desde el sexto empírico, ¿no? Pero yo, por ejemplo, como tomista, te diría que, por ejemplo, Santo Tomás, sí de alguna manera tiene esa conceptualización que ya es como un pensamiento científico, es lo que le llamamos la conversión ad fantasmata, que es básicamente como o sea, Santo Tomás sí veía ya por la pregunta que hacía Douglas, cómo llevar, digamos, sintetizar conocimiento de las observaciones particulares a la universalización a raíz de de ver casos particulares muy semejantes y luego ya de que se hace la universalización, dice Santo Tomás, ahí no acaba, ¿no? El conocimiento todavía sigue después de ver, a raíz de ver casos particulares, decir, esto corresponde, digamos, a una ley que ya se concibe, ¿no? Entonces, sí hay ya, digamos, desde el realismo, ya un pensamiento, desde la escolástica, ya un pensamiento, ya se busca ese pensamiento científico, solo que sí, la diferencia es que ya se va cerrando, ¿no? Ya se va. Entonces, es que es digamos, el sabor de Kant. O sea, por eso Kant es como, ajá, sí, Kant es así como que como como un punto de llegada y de partida al mismo tiempo. Eso quería decir yo. Es que eso quería aportar yo, porque de Kant recién. Por ejemplo, en la física, la física mecánica, cuando estudia la velocidad, el movimiento, uno siempre lo estudia en condiciones ideales, en vacío, sin gravedad, pero la realidad no es así, y no por eso está mal el análisis del vacío, pero eso no considera las variables de la realidad. Entonces, claro, en unos casos yo diría que la ciencia es idealista, sobre todo con el tema de los números, la matemática. En otros casos es racionalista, y en otra incluso es empírica, fenomenológica, o sea, que no por eso está mal, sino que está incompleta, porque no va a las primeras causas. Entonces, en algunos casos parte de matrices filosóficas que son distintas y en otras es incompleta. Entonces pasa, por ejemplo, cuando iba a la universidad y estudiamos electromagnetismo, yo tenía un compañero que siempre preguntaba el por qué, cómo funciona la electricidad, los campos magnéticos, y el profe siempre se lo dijo, es un fenómeno. Y mi compañero, pero es que cómo se produce eso a nivel más pequeño. Entonces, el profe siempre les dijo, es un fenómeno. Entonces, claro, en el fondo lo que buscaba mi compañero era como las primeras causas, pero esas primeras causas, con esta ciencia moderna, incompleta, o en algunos casos con una base epistemológica distinta, no puede ir más allá de los límites filosóficos que establece. Es, Entonces, el caso mío, para terminar, entonces, el caso mío, que es lo que quiero estudiar yo, que me falta la otra parte, porque como yo estudié ciencia, la parte de estudiar filosofía de la naturaleza, que no niega lo otro, sino que la completa, va a las primeras causas. Simplemente. No niega la mecánica clásica, no niega el electromagnetismo, no niega la física clásica en general, pero la completa, va a las primeras causas. Sí. No, que iba a decir que no, ciertamente, no digo que esté mal, sé que hay varias concepciones de ciencia claro, que hay que saberlas para poder tener una visión más clara, ¿no? Este, pero yo estoy en proceso obviamente, de aprendizaje, pero claro, en la interna, por ejemplo, el campo psicológico, eh, yo pienso que es de las ciencias que más problemas tiene.
en cuanto a su marco teórico, a su objeto de estudio o a su campo de estudio, a sus metodologías. Es el campo que más problemas tiene. Porque cada psicólogo, cada autor que vos leas, va a decir algo ligeramente diferente. Entonces, no hay una unificación del objeto de estudio, por ejemplo. Y yo pienso que eso parte de una plataforma filosófica diferente. Como por ejemplo el psicoanálisis, evidentemente no es igual al conductismo. Por ejemplo. Parten de dos plataformas filosóficas diferentes, pero radicalmente diferentes. Incluso Lo que las decía Jonah. finalidades. Exactamente, porque explican la conducta humana, por ejemplo, de una forma totalmente diferente. Por ejemplo, puse un ejemplo bien radical, ¿no? En cuanto a que yo entiendo que son dos plataformas filosóficas muy diferentes, ¿no? Ciertamente el conductismo es materialista, y bueno, concibe la conducta totalmente distinta, con otra metodología, con otro marco teórico, en comparación al psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ya es un debate de antaño, ¿no? No es de ahora esto. Pero claro, todo aquel que pase por la psicología lo va a saber. Entonces, claro, específicamente, ¿no? ¿Qué es ciencia y qué es ciencia? Mi pregunta es si la ciencia debe ser materialista o no, porque también hay otro tema, el cognitivismo también es problemático, está hasta en contra del conductismo. Entonces, ahí ya les nombré tres posturas que son eh, bien diferentes. Entonces, claro, el cognitivismo puede también asemejarse a una plataforma emergentista, por ejemplo, ¿no? Que da cuenta de ciertos experimentos y cierta evidencia que tienen validez, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es ciencia? ¿Es todo eso? ¿Se permite todo eso? Esa es mi duda. Douglas, Sí. mira, haz un ejercicio. Yo lo hice el otro día, cuando busqué la definición de ser humano. Pero lo mismo que preguntas tú, ¿qué es ciencia? Pregúntalo en Meta, en la inteligencia artificial de WhatsApp. ¿Qué es la ciencia? No sé, según el voluntarismo, según la fenomenología, según el existencialismo, según todo eso. Eso yo creo que te va a dar un punto de partida para entender. Yo tengo una gana de hablar un montón. No, pero desde el momento que estabas hablando de la ciencia, y también nombró, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo el nombre, Zoom User, no me acuerdo. Como que la filosofía englobaba todo, incluso de lo que trabajaba la ciencia, ¿no? Que dijeron, si mal no recuerdo. Bien. Ahora, la ciencia, a mi parecer, ha demostrado, o sea, creo que muchas veces, sobre todo cuando nos referimos a un ente material o a un fenómeno que pueda ser observable, muchas veces ha avalado o derrumbado teorías filosóficas y conceptos. De eso no hay que olvidarse también. O sea, más allá, o sea, no quiero poner una predominancia una sobre la otra. En todo caso, yo creo que lo tiene como profesor de filosofía la filosofía, pero porque si vamos, o sea, hay muchas definiciones diferentes en filosofía, pasa similar capaz como en la psicología. Ahora, hay un tema con la filosofía que creo que hay autores que son más precisos que otros. La filosofía siempre está trabajando, modificando, creando, dando conceptos. Ese es el campo de la filosofía. Entonces, por esa misma razón es ineludible la filosofía en cuanto a, bueno, a pensamiento conceptual. Ahora, eso después articula muchas más cosas, que tiene que ver como, bueno, como ahora está ya de hace tiempo, ¿no? En boga, o sea, todo lo que tenga que ver con la filosofía del lenguaje, las representaciones y todo. Y es justamente, de alguna manera también se deja entrever como Kant plantea su metafísica, que claro, hay cosas que
O sea, ¿cómo ocultar? Hay ciertas cosas que a mí de cómo lo expresa él es difícil. Incluso la ciencia, o sea, como estaba hablando, que avala cosas. A Kant se le ocurrió de que tanto el tiempo y el espacio eran subjetivos, ¿no? Ahora, la neurociencia, en algún experimento, ha evidenciado de alguna manera también eso. Que yo la otra vez le pasé un video a Douglas de hace poco, un cirujano que está bastante en auge, que las intervenciones quirúrgicas las hace con el paciente despierto, porque él es de un paradigma distinto. Antes se hacían, o sea, la neurocirugía casi siempre se hicieron con el paciente dormido. Ahora él puede experimentar otro tipo de cosas estimulando diferentes regiones y cosas. O sea, ya se ha dado cuenta que el mapeo de cada uno de nosotros es distinto también. O sea, las conexiones, la fluidez, las redes neuronales y muchas cosas. Entonces, claro, cuando él pasó o sea, fue experimentando y ciertas personas en ser estimuladas que perdieron la noción, pero no de alguna manera la conciencia de lo que estaba sucediendo. Y, y como que también, o sea, como que para mí evidencia que hay un físico, químico, mental, no sé ya tipo la amplitud capaz, que no se me escapa algún término, de cómo está articulado y mucho más complejo de lo que creemos cuando hablamos de ser humano. Creo que el gran problema, ahora volviendo a lo que decía Dura de la psicología, es que en realidad el objetivo de estudio está en la conducta del ser humano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué impulsa todo? O sea, que una conducta u otra. Y además de eso, además de que uno tenga una conducta y otro otra, ¿realmente todos los fenómenos y todo lo que recibimos lo representamos igual? Ahora, ahí hay que asumir otra cosa. En parte el conocimiento de cada uno, si bien tenemos mucho en común como base, digamos, natural, es subjetivo. Cuanto a cómo representamos la misma cosa o los mismos sucesos. Y además hay factores como la experiencia, que también que puede ser de índole orgánico y todo, que nos llevan a experiencias un tanto distintas como estímulo. Entonces, claro, ¿cómo vas a tener la misma precisión que mezclar, no sé, como en la química, una cosa con otra? Hay diferentes resultados, ¿no? O sea, y es distinto, claro. Si no, de lo contrario, misma terapia o digo, el mismo proceso ante un problema sería igual, pero no puede ser igual, porque está. Igual la psicología yo sé que es consciente de eso, de que en realidad las experiencias y cada uno no es como un particular, ¿no? Como dice Schopenhauer, a larga distancia sabemos que en realidad todo lo que respecta a la ciencia, todos los casos son particulares. Por más que queramos encontrar generales, digo, Es cada uno. complicado, es complicado, sí, porque, por ejemplo, ahora que nombraste el tema subjetivo, ¿no? Digo, bueno, la facultad evidentemente es psicoanálisis, entonces, claro, siempre se trabaja sobre eso, pero, claro, está en la vereda de enfrente del positivismo, por ejemplo. Es algo claro, que logras entender que no, que va por otro lado, ¿no? O sea, no. Entonces uno se pregunta, ¿esto es ciencia? No estoy diciendo que no lo sea, pero digo, yo me cuestiono. Digo, ¿cómo poder trabajar con la subjetividad cuando todo es relativo? Yo Sí, lo lo que veo pasa es que como una resignación a los síntomas que tenemos. O sea, ya no intentan, o al menos yo lo veo de esa manera, yo lo veo como ya no intentan cambiar y poder llegar a un deber ser, sino ya ven el panorama. Y por ejemplo, me pasó analizando la cuestión del aborto, ¿no? Ven que hay un problema de base, ¿no? En donde hay ciertas mujeres que por ciertos motivos no tienen la suficiente capacidad económica, no tienen la capacidad de que tienen a una pareja que las embarazan y se va, y no quieren solucionar el problema de fondo, solamente ven, tenemos mujeres que necesitan deshacerse de la carga que pueda significar el traer a la vida al nuevo miembro de la especie humana. Entonces lo que ellos hacen es como que colocar a este ser en este momento de su desarrollo y, y solucionar en el derecho positivo si es persona o no es persona.
Entonces colocan en diferentes tipos de legislaciones, toman diferentes semanas, toman diferentes actos segundos, como el sentir, como el pensar, como el latido del corazón, y ya solamente es la resignación del problema en ese instante. Y pareciera que todos los programas, por ejemplo, lo poquito que yo conozco de política es la política de aquí en México, que todo lo que se hace, al menos en este gobierno morenista, fue el intento de la solución del síntoma. Y ya está ahí. Pero al ver, por ejemplo, eso me pasa mucho con la crítica que se le hace al gobierno en turno, ¿no? El gobierno en turno tiene a estos críticos que son de derecha, pero estos críticos de derecha igual son inmanentistas, igual no niegan totalmente, ¿no? Esta existencia del ser como el ser humano, como un ser en sí. Entonces también resuelven al ser en el derecho positivo y son lo mismo, igual son derecha, son liberales estos que Derecha vienen. deconstruida. Derecha deconstruida y viene a hablar, por ejemplo, apenitas, me parece que ayer vino como ¿cómo se llama? Una reunión, ¿no? De La las personas. CEPAC. Exactamente. Y si bien hay muchas personas que ahí respeto bastante y que están muy cañonas, ¿no? Como Laje está ahí, Miklos Lukács también está ahí Verástegui, pero el problema está que inherentemente te están cambiando nada más. Están tomando a estos que, ok, no vamos a hacer progresos, pero vamos a poner al capital y a la propiedad privada como un derecho fundamental, ¿no? Pero igual el ser humano sigue siendo instrumentalizado, vamos a ver en qué momento va a empezar a existir, vamos a controlar en qué momento va a morir, y siento que es lo mismito, pero solamente con otro forro. No sé cómo lo vean ustedes. Pero Pero es que mira, es interesante eso. yo voy a dar otro ejemplo de esquizofrenia. Que tiene que ver justamente, porque está esa falsa dicotomía, liberalismo con socialismo. Pero cuando tú levantas el velo, te das cuenta que a la raíz está la base que es materialista. Entonces, justamente, Ahí está Kant. Claro. Como el Scooby-Doo, ¿no? De que, bueno, pero las máscaras son lo mismo. ¿no? Entonces, Por eso es que les digo que tenía yo el estigma de estudiarlo porque era la raíz de todo. Dije, hijo. ¿hasta qué entonces, punto? claro, por eso cuando uno mira la política en términos filosóficos, uno aprende a discernir bien. Entonces, claro, como la gente a diario, la gente común y corriente lo nota, que la sociedad es más materialista, que es más individualista, y cómo no lo va a estar si está organizado así durante 200 años, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en esa individualidad te enseñan de que ahí viene Rousseau, porque que el hombre es un lobo para el hombre, que el otro es una amenaza para ti, entonces que no tiene nada que es totalmente opuesta a la concepción cristiana de que el otro es un hermano y que codependemos uno del otro. Entonces, claro, cuando vemos al otro como amenaza, siendo que en nuestra naturaleza estamos hechos somos seres gregarios, claro que se genera esa esquizofrenia de aislarnos y en esa aislación, en esa soledad, deprimirnos y después aumenta la droga, la depresión y todo eso. Exactamente. Y se encargaron de desarticular el pensamiento de Occidente, ¿no? Se encargaron de destrozar la razón, se encargaron también de desarticular la cristiandad, como dices, ¿no? Que eso en la cristiandad no es, ¿no? El otro el es orden natural. Es el la orden autoridad natural, Octavio Paz, ¿no? porque tiene que ver con la definición del ser humano. Octavio Paz en Entonces, la venta de la ciudad, ¿no? Sí. Algo claro, si tú hablas de materialismo, ¿cómo define el ser humano el materialismo? El mismo Marx, tomando la misma definición de Marx. Que el ser humano es un ente que se intercambia y nada más. No tiene naturaleza espiritual, no tiene naturaleza social. Entonces, ¿cómo la gente no se va a ir enfermando si va en contra de nuestra naturaleza? Y así está ordenada la sociedad hace 200 años. La cultura y la conciencia están determinadas por los modos de producción. Es interesante cómo, ahora que decías eso, ¿no? De cómo se va, digamos, desarmando una civilización. Esto que yo había nombrado en la clase del estudio de este antropólogo, habla como de diferentes generaciones que van transcurriendo, y fue, o sea, partió queriendo comprobar esa afirmación de Freud, que en mayor libertad sexual eran más prósperas las sociedades. Ahora terminó encontrándose con lo contrario, justamente.
que tenía que ver con la energía social, que en vez de desenfrenadamente, digamos, liberarla en lo sexual y digamos, en los distintos apetitos, se centraba, digamos, en un avance, bueno, propio y también para la sociedad en general. Este, estudia 86 civilizaciones, o sea, y algo, tipo, hay como varias conclusiones que llega a través de la investigación de eso. Y es como que va encontrando diferentes particularidades. Ahora me puedo extender un poco más porque no estamos en la clase, pero este, toma en cuenta las religiones, este, la monogamia absoluta, también la poligamia, o sea, lo hace, digamos, tipo como las diferentes manifestaciones, digamos, de los vínculos sexuales, ¿no? Eh, y por otro lado, toma en cuenta también que las sociedades son más prósperas, o sea, la particularidades que se daban, las condiciones, era de que eran más prósperas cuando la mujer llegaba virgen al matrimonio, cuando había una monogamia absoluta, este, parecería que en las civilizaciones se da de que la energía social, claro, se puede enfocar de mejor manera y hay un mejor desarrollo en las diferentes áreas, tanto científica como, digamos, en lo que son las humanidades y en el arte también. Y es interesante. Ahora, ¿qué pasaba? Con la última generación más próspera, era como que después querían liberar la sexualidad y ahí comenzaba la decadencia, las diferentes etapas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que estaba hablando, creo que Felipe fue que dijo, o sea, porque evidentemente estamos en una generación, en parte avala esta teoría, que hay una promiscuidad cada vez más, digamos, más abiertamente asumida y profesada por la gran mayoría. Y es interesante porque encaja en realidad como en las predicciones o conclusiones de que ya se ha dado a lo largo de la historia. En la primera generación se comienza a liberar, que tipo, el tipo lo analiza, que habla de esto en la liberación sexual del 60 o 70, y como en la primera generación no hay grandes cambios, después en la segunda ya son más notorios, y después habría una tercera donde todo se va al carajo. ¿Qué es lo que pasa en la última? Le voy a hacer spoiler. Si saben inglés, les recomiendo leerla ahora porque yo no he tenido la oportunidad. Eh, en la última, lo que pasa cuando se libera es absorbida por una cultura más fuerte, en la mayoría de los casos. Es interesante también. Arturo, si tú lees Gramsci critica la razón pura. Gramsci, ¿qué decía? Si tú insertas una nueva moral, una nueva conducta, conforme a una nueva concepción del mundo, terminas también produciendo. Eso es Kant, po, y lo dijo Gramsci. Es puro Kant eso. Y es Gramsci puro eso. Si tú introduces una nueva conducta, terminas también por introducir no solamente esa conducta, sino esa concepción del mundo acorde a esa nueva conducta. No, y sí, y para mí, o sea, en cuanto a lo cultural, ¿no? Y la decadencia, es como que va viento en popa también con los diferentes apetitos partidos de la naturaleza. Como que no hay un interés de control o una visión mucho más humanista, pero digo en el sentido de valores y ética. Este, es como que hay una prioridad de sí mismo. Creo que el aborto es el claro ejemplo. O sea, no importa, ni siquiera importa si hay una vida o no, para muchos. Y no va a importar. Ese Es es que el no hay gran ser humano, pues, problema. Ariel. Eso es lo que está diciendo. Exactamente. ¿Y cómo Está haces diciendo para construcción, cambiarle? no hay ser ¿Y humano. cómo, y cómo haces para Ese es el cambiarle problema. Claro, ¿y cómo haces para cambiarle la representación a alguien que ya prescinde totalmente de eso? Yo creo, al Lo que menos, pasa es que son, O sea, lo que pasa es que a, son generaciones formadas ya. Ese es el es, problema. a la larga, lo único, tipo, no, paré con un Führer, pero digo, es como que lo que sí tenemos en común es que ante el castigo, más allá de las representaciones de cada uno, ante el castigo y la consecuencia, siempre la vara va a ser lo que
constitución, algunas leyes, incluso pensando políticamente. Y tristemente, a mi parecer, es la propia naturaleza humana que se da de forma particular en cada uno. Entonces, cuando a veces se exenta totalmente de que las restricciones o las penas tienen que ser fuertes desde lo político, para mí ya como que va a ser una decadencia a lo largo del tiempo. O sea, creo que no puede preservarse por tanto. Y creo que de ejemplo de eso, más allá que uno discrepe en un montón de cosas, se podría pensar una civilización como la de los musulmanes y otras. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con una imposición, una rigidez, pero sin embargo los resultados son mucho más estables en el día a día y al correr de los años. Es triste, porque de alguna manera refleja qué tan animales en gran medida somos. Pero porque lo vemos desde nuestro punto de vista, en donde estamos muy acostumbrados a poder hacer lo que se nos dé la gana, pues. En cambio, si lo viéramos desde su punto de vista, porque ahí tiene ya una cosmovisión de lo que es ser un hombre y qué es ser una mujer. Entonces, si funciona para ellos, su día a día, van a poder desarrollarse. El hombre Claro. va a poder desarrollarse como hombre y florecer como hombre. La mujer va a poder desarrollarse como mujer y florecer como mujer. Y lo que estaban diciendo ahorita, por ejemplo, lo podría yo pensar con dos ejemplos, ¿no? Con los liberales, los comunistas y las feministas, ¿no? Por ejemplo, si a cualquiera de los yo llegara a tocarles, ¿no? Es que lo que pasa es que el libertarianismo de Hayek está mal, van a brincar, pues, van a decir, no, lo que pasa es que esto está bien por esto y esto, ¿no? O a un comunista le llego y le toco, no, lo que pasa es que Marx se puede equivocar aquí, aquí, aquí. O a una feminista le puedo decir, no, o sea, es que no puedes imaginar que puedas matar a tu hijo si es que es tu hijo. Pero yo considero que, no sé cómo ustedes, que es el producto de la educación kantiana que tenemos desde que somos niños. Pues. Porque desde que somos niños, desde que estamos en la primaria, en la educación primaria, nos enseñan a solamente siempre ser escépticos de las cosas y confiar únicamente en la experiencia positiva. Y ya no confiar en la autoridad, en la y en el abuelo y en la madre. O sea, se conserva pues, como principal motor esa capacidad de entendimiento que tiene ese niño en la ciencia positiva. Y ese es el motor, ¿no? Y así van creciendo. Y ya van dudando de lo que dice el papá. Así van dudando de lo que le dice el abuelo. Entonces van creciendo esta feminista, este liberal, este comunista, pensando que lo que está leyendo en los libros, está leyendo en los papers, es como la realidad y empieza a negar su tradición. Yo considero que está la ruptura. Y yo considero ahí en nuestras sociedades latinoamericanas hispanas, es en donde todavía podemos tener una especie de oportunidad de acción, porque nosotros todavía escuchamos al viejo, escuchamos a nuestra vieja, escuchamos al abuelo, escuchamos a la abuela. Entonces ahí está esa oportunidad todavía, en donde se puede... Sí, llegamos hoy en día también a una parte donde no se sabe exactamente, como ya habíamos dicho en el pasado, ¿no? Que hoy le preguntas, por ejemplo, en un discurso a los recontra, especialmente en Estados Unidos, como qué es una mujer, y los tipos no te pueden decir qué es exactamente, ¿no? Entonces, no lo pueden como definir. Entonces, no, es que tiene órgano reproductor mujer, tiene órganos reproductores femeninos. No, eso no necesariamente significa que sea mujer o no. Entonces llegamos a este absurdo donde ya de repente tienes que el premio a la mujer del año la gana una persona que no es biológicamente mujer, entonces es como todo un quilombo ahí que la verdad es impresionante. Apelan al sentimiento. Sí, no, yo siento que soy... Pero yo no sé cómo ven ustedes, hasta dónde también el psicoanálisis, ¿no? Caló hondo también en esta concepción liberal también que eh, que ha demostrado, según los postulados freudianos, ¿no? Que yo tengo mis críticas, pero que ha demostrado, ¿no? Como el inconsciente, aquello oculto, ¿no?
porque Freud se tiene como uno de los maestros de la sospecha. Los otros dos son Foucault y Marx, ¿no? Marx con el tema de las clases sociales, Foucault con la estructura de poder y Freud con el tema del inconsciente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? Nietzsche. Eh, Nietzsche, sí, Nietzsche también, sí, nosotros Foucault ya es postmoderno. sí, pero hasta dónde también está como plasmado allí específicamente aquello oculto, ¿no? Que estaría como atado a ese poder, ¿no? Que ellos le llaman, bueno, el patriarcado, el capitalismo que está oprimiendo al ser humano en su totalidad, ¿no? Entonces, de alguna manera también Wilhelm Reich, yo no sé si lo leyeron, con la Revolución Sexual, tiene una obra, es vieja, no recuerdo de qué año es, pero toma los postulados freudianos, ¿no? Como con esta libertad sexual, ¿no? Que uno empieza a escarbar y entiende que esto es freudiano, no hay otra raíz, al menos desde este autor, ¿no? De Wilhelm Reich, como que hay algo que está obturado, que se tiene que liberar, y es la sexualidad. Bueno, Freud son los dos ejes, el inconsciente y la sexualidad, en Freud parten de allí, ¿no? Como que esta liberación pudiera hacer más libre al ser humano, ¿no? Entonces, se pueden ver también rastros ahí de quizás un psicoanálisis más de izquierda, podría decirse, porque hay de todos, hay muchos autores que lo toman por otro lado también, pero Es se que es puede lo rastrear por mismo, ese lado y Douglas, es muy interesante. es lo mismo que te decía yo en delante, o sea, ¿cuál es la definición, cuál es la cosmovisión que yace detrás de esa definición sexualizada del ser humano? Y ese es el problema. Entonces, si yo tengo una definición del ser humano que es materialista o que es sexualizada, de hecho, Pablo Muñoz lo explica súper bien en sus libros, o sea, cuando se habla de la educación sexual integral, está definiendo el ser humano integralmente en todo su ser como ser sexual. Claro, Entonces, claro, cuando esa cosmovisión se hace política y en todos los ámbitos, educacionales, de salud, económica, incluso orientada a ese fin, con esa cosmovisión de ser humano. claro. Y ese A es el partir de problema. una definición se esgrime todo lo demás, ¿no? Científico, político, religioso, etc. Son visiones de mundo. Por lo que yo digo, yo aprendí la política a nivel filosófico, porque ahí tú ves a lo que te enfrentas realmente. Esa dicotomía. Entonces, ideológicamente la izquierda y la derecha, ¿qué combaten ahora? No combaten Claro, si la droga es buena o mala, sino que discuten quién la paga. claro. Sí, Mi sí. Muy hermana, bien, mi hermana libertaria, quedan, mi hermana libertaria está en contra del aborto porque el aborto se paga con la plata del bolsillo de uno, no porque el aborto en sí sea malo. Y claro, el muy punto es bien, poder dar quedan un discurso en donde cinco el aborto sea minutos, malo. ¿Mande? quedan 5 minutos, entonces ahora sí, digamos, sus conclusiones de cada uno sobre estas perspectivas kantianas, ¿no? Digamos, ahora sí que la gota del café es la mera mera. La gota del café es la que tiene más sabor de esta, digamos, de estos análisis kantianos. Pues a mí Kat me hizo ver lo poco que conozco de filosofía y que tengo que poner a estudiar bastante, que hay mucho que hacer, hay mucho que entender y que el avance de lo que podamos hacer nosotros en nuestras sociedades depende bastante en cómo podamos leer los discursos conforme a una metapolítica, ¿no? Y podamos entender a estos políticos o a estos influencers o esas personas que nos digan algún discurso, qué tanto de momento de verdad tengan y qué tanto de demagogia tengan dentro de sus posturas políticas y sus soluciones también ante los problemas que tiene la sociedad y qué tantos de esos son solamente ideológicos. Eso yo podría decir. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Yo podría decir que vivimos en una democracia kantiana. Sí, sí.
Douglas y Alonso, ¿qué dirían? ¿Cuál sería Chicos, yo su creo que conclusión kantiana? el concepto de ciencia que habían tocado, que había preguntado Douglas, es un concepto importante para conocer qué es lo que abarca la ciencia y qué concepción tenemos actualmente de ciencia cuando se habla de que esto está comprobado científicamente o está avalado por la ciencia. Y bueno, y otro factor importante es la educación. Como, como decían por acá, que en la educación absorbemos un montón de cuestiones que al final quedan en la cabeza dando vueltas y es difícil salirse de, de esos paradigmas. Y lo último, eh, te comentaban, no recuerdo quién, que era lo que está pasando en Oriente sobre los musulmanes o el hinduismo, otras culturas que creo que ellos sí han resguardado un poco más lo fundamental de su cultura y no se han vendido tan fácilmente al modernismo. Entonces, pues estuvo Ayer muy le rico. pongo unos highlights nada más, Arturo, Sí, 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 porque luego nos quedamos, yo me quedo como que no sé ni qué decir. sí, sí, sí. Hay que ponerla bien, bien clarito, ¿no? Ajá. Entonces, pues un gustazo haber compartido con ustedes estos análisis kantianos, estas disertaciones kantianas y ojalá que se pueda volver a dar. Un gustazo. Nos estamos entonces viendo Que sí. y nos estamos viendo en el canal para ver esta charla en línea. Bueno, ojalá que sí, que se repita. Gracias a todos. Va, Nos vemos, perfecto. compañeros. Nos Listo, vemos. chicos. Buenas noches.